utilizan como fuente primaria energética la glucosa, ¿no? Y secundariamente también sabemos que podemos obtener energía de las grasas y de las proteínas, ¿no? Pero primariamente de la glucosa, como hemos dicho, ¿no? Es más, esto es una situación común en casi la mayoría de los seres vivos, ¿no? Todos requieren la glucosa, prácticamente, como principal nutriente energético. Si a esto le sumamos todavía el conocimiento de que existen dentro de nuestros tejidos que llamamos glucodependientes, es decir, que el grueso de su energía lo tienen prácticamente solo de esa glucosa, entonces destacamos la importancia de este monosacárido como principal nutriente, ¿no es cierto? Si nosotros estudiamos la distribución, la presencia de los carbohidratos en la naturaleza, habíamos dicho es el nutriente más abundante, ¿no? Si más bien veíamos nuestro constituyente mayoritario corporal, eran las proteínas, pero en la naturaleza decíamos los carbohidratos, ¿no? Y cuando veíamos la oxidación de ellos, señalábamos que la oxidación de un mol de carbohidrato, por ejemplo, un mol de glucosa, ¿no? Hablando de kilocalorías gramos, nos da aproximadamente 4,2 kilocalorías, muy parecido con lo de las proteínas, 4,3. En cambio, los lípidos nos da alrededor de 9,5. O sea, si mirábamos esto, nosotros nos preguntábamos, pero pareciera que los lípidos entonces nos proporcionan mayor energía, y estamos en lo correcto, ¿no? ¿Por qué no fueron ellos los elegidos para ser nuestra principal fuente energética? ¿Por qué son los carbohidratos y me dan menos, ¿no? Uno, porque están más ampliamente distribuidos los carbohidratos, van a entrar en mayor cantidad cuando yo me alimente. Y dos, lo que acá dice su compañera, porque su metabolismo es más rápido, ¿no? La de la glucosa, la vía lipolitítica, ya hemos dicho, sus enzimas están en el citosol, hay más. En cambio, la degradación de los lípidos que nos proporcionan energía, como es la degradación de los ácidos grasos, implica que ingresen hasta la mitocondria. Y la mitocondria tiene el problema de que es enzima doble membranosa, que une sus membranas, es bastante impermeable, que necesita translocadores. O sea, ya son muchos más factores que entran a tallar, ¿no? De los cuales vamos a depender. Entonces, se dan cuenta que sabía la naturaleza en hacer que la glucosa sea la fuente primaria, ¿no? Para que nosotros obtengamos nuestra energía. Entonces, sabemos que nosotros tenemos capacidad de almacenar glucosas en la forma de glucógeno, ¿no? Ahí está la importancia de que nuestro cuerpo pueda almacenar estas glucosas en la forma de un gran polisacárido que es el glucógeno. Las plantas también almacenan glucosas, pero ellas de otra forma, ¿no? ¿En qué forma? De almidón, ¿no? Que también tiene glucosas en su constitución, pero tiene una estructura ligeramente diferente, ¿no? Lo que es su organización, pero las unidades son las mismas, ¿no? Puras glucosas. Muy bien, entonces ahí es donde resaltamos la importancia de estudiar el metabolismo del glucógeno, porque el glucógeno es fuente de almacenamiento de glucosas. Y no solamente esto, no solamente es una reserva el glucógeno de glucosas, sino que al nosotros guardar a las glucosas no sueltas como glucosas libres, sino como un gran polisacárido, hacemos que el efecto osmótico se minimice. Porque si las glucosas estuvieran sueltas, otro sería nuestro problema con respecto a fenómenos osmóticos, ¿no? Pero como acá está formando parte de una sola estructura, entonces el efecto osmótico que nos podría generar es menor, ¿no? El impacto. Así que ahí tenemos otra ventaja de que se almacene como polisacárido, ¿no? En lugar de como unidades libres. Muy bien, eso es lo que acabamos entonces de decir. El glucógeno está presente en todas nuestras células. Se encuentran como inclusiones finas citoplasmáticas, ¿no? En prácticamente todas nuestras células, pero hay dos tejidos que especialmente lo albergan en mayor cantidad. ¿Qué tejidos? Muy bien, hígado y músculo, ¿no es cierto? Pero el glucógeno que está guardado en el hígado tiene una función diferente al glucógeno que está guardado en el músculo, ¿no? La concentración de ambos también es diferente. Nosotros sabemos que hay glucógeno más concentrado en hígado que lo que tenemos en músculo,
más o menos al 10% en hígado, en cambio en músculo equivale al 1%. Sería una diferencia importante. Pero claro, que la masa muscular es más grande que la masa en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, en cantidad, sí tendríamos que decir dónde tenemos más glucógeno. En el músculo, ¿no? En cantidad general, claro, que tengo más músculo, pues, ¿no? Menos concentrado en cada célula muscular, pero como tengo tantas, entonces en cantidad yo tengo más a nivel muscular. Pero si hablo de concentración, ¿dónde está más concentrado? Más bien en el hígado, ¿no? Si hablo de concentración, en el hígado. Ahora, la función, le decía, es diferente. ¿Por qué? Porque en el músculo ese glucógeno le va a servir solo para que el músculo tenga energía. No es una función muy noble, ¿no? En cambio, en el caso del hígado, el glucógeno hepático es el que regula nuestra glicemia corporal. Es el que se va a encargar de liberar las glucosas hacia la sangre, generando ese nivel específico que tenemos de glucosa en sangre, ¿no? Que llamamos glicemia, para que así la glucosa esté en la circulación en concentraciones prácticamente mantenidas durante el día. A pesar que yo todo el día no estoy comiendo, ¿no? Pero sí debo mantener una glicemia dentro de márgenes específicos igual durante todo el día, ¿no? Entonces, ¿cómo logro eso a pesar de que no como todo el día? Con nuestro glucógeno hepático, ¿no? Él es el encargado de regular la glicemia corporal. El músculo no. Un rol un poquito más egoísta. Pero en realidad le estamos levantando falso testimonio al pobre músculo. Porque no es que el músculo no quiera liberar las glucosas de los glucógenos que almacena hacia la sangre. Lo que pasa es que no puede, ¿sí? Porque hay una enzima en este catabolismo que ahorita vamos a estudiar que no posee el músculo y que sí posee el hígado. Y es la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Gracias a la glucosa 6-fosfatasa se le puede quitar el fosfato a la glucosa y ya dejarla como glucosa solita, y ya sabemos que tenemos transportadores muy eficientes para transportar la glucosa y se puede sacar a la sangre. En cambio, el músculo, como no tiene la glucosa 6-fosfatasa, la degradación de glucógeno se va a llegar hasta ahí, hasta glucosa 6-fosfato, y con el fosfato puede salir de la célula, que habíamos dicho en las clases anteriores. No es cierto, porque la carga todavía le imposibilita más, ¿no? Su posibilidad de atravesar la membrana, ya no va a poder pasar, ¿no? En la clase anterior decíamos, justamente la primera reacción de la vía glicolítica, convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato, era para evitar que se nos escapara nuevamente una vez que logró ingresar, ¿no? Para que siga su catabolismo. Entonces entendemos esto, pues, ¿no? Que si no tiene la capacidad de quitarle ese fosfato, no va a poder liberarlo de sangre. Así que se lo va a tener que consumir él mismo, ¿no? Pero bueno, ahora que el músculo tiene buena actividad, en realidad, que va a demandar buen aporte energético y constante, ¿no? Así que sí que lo requiere también. Muy bien. Veamos la estructura, recordemos, porque esto ya lo hemos visto, recordemos la estructura, ¿de qué pasó esto en mi lista? ¿Cómo preside? Allá, los negritos, ¿no? Esos son espirituales. ¿Falta? Sí, yo he apuntado con el arriba, yo he apuntado todo. A ver, ¿qué habíamos dicho desde el ciclo anterior al respecto del glucógeno? Ya me recordaron ustedes que era un polisacárido, ¿no es cierto? Constituidos de puras glucosas, pero ¿era una estructura lineal o ramificada? Altamente ramificada. ¿Se acuerdan que lo comparamos con el almidón, que tenía la amilosa y la amilopectina? Y solo la amilopectina del almidón era un poco ramificada, ¿no? La amilosa no, era lineal, un poco que se helicoidizaba, pero lineal, ¿no? En cambio, el glucógeno, dije, miren, qué ramificado es, ¿no? Esa ramificación es un aspecto importante ahora, que vamos a ver, que nos ayuda mucho en lo que es su metabolismo, ¿sí? Como el glucógeno es muy ramificado, gracias a que entonces sus glucosas se unen tanto por enlaces alfa 1,4, que son los mayoritarios, ¿se acuerdan cuando una glucosa estaba del lado de la otra? Alfa 1,4, ¿no? Pero las ramitas nacían ¿con qué enlace? A ver si se acuerdan. Alfa 1,6, ¿no? Alfa 1,6, solo la ramita.
¿no? Una vez que ya tenía acá la glucosa de la ramita, las siguientes ya se ponían por una al costado de la otra, alfa 1/4. Por eso le digo que en realidad los abundantes son los alfa 1/4 y solo el nacimiento, vamos a decir, de la rama era por alfa 1/6, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos recordando esos enlaces que ahora tenemos que ver qué enzimas nos van a ayudar a romperlos en un caso y a sintetizarlos en el otro caso también, ¿no? A esos dos enlaces de C. El glucógeno, por esa alta ramificación, sí es un polisacárido que tiene cierta solubilidad. Sí tiene cierta solubilidad y eso está favorecido, repito, por su alta ramificación que ayuda, ¿sí? En cambio, el almidón, no. El almidón no es soluble porque no es muy ramificado. Además que la estructura del almidón, ustedes recordarán que yo les dije que la amilosa iba por fuera y la amilopectina va por dentro. O sea, justo el que no interactúa bien, el que no es ramificado, que no interacciona bien con el agua, es el que está afuera. Entonces, por eso es que no es soluble. Sin embargo, el glucógeno tiene mejor interacción con el agua, como les digo, por el tema de su alta ramificación. Un punto a favor de esa ramificación, entonces. 2. Su alto nivel de ramificación, porque acá me están mostrando un pedacito, como una ramita, pero en realidad, como les digo, es altamente ramificado, que vamos a ver una mucho mejor, me genera que haya muchos extremos que vamos a llamar extremos no reductores. Esos extremos no reductores justo son el punto de acción de la glucógeno sintasa y de la glucógeno fosforilasa, o sea, de las dos enzimas reguladoras tanto de la vía de degradación de este polisacárido como de su vía de síntesis. Y como tiene un montón de esos extremos, porque está bien ramificado, no solamente una ramita, tendría dos, ¿no? No, tengo muchas y en cada extremo tengo extremos no reductores, tengo un montón de puntos de acción para que estas enzimas que participan en su metabolismo puedan actuar sobre él y lo hagan rápido ese metabolismo entonces, ¿no? Bien, ahí estamos viendo entonces los alfa 1,6 en el nacimiento nomás de la ramita y los demás son alfa 1,4. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo termina este costadito, este extremo y cómo termina ese extremo que también está destacado en el rojo de la ramita? ¿Tiene el grupo carbonilo libre? ¿Cuál es el grupo carbonilo en las glucosas? ¿El carbono 1, el carbono 2, el carbono 6? En las aldosas, ¿dónde está el CHO? Carbono 1, ¿no es cierto? Muy bien. Y contamos los carbonos desde el oxígeno para allá, en sentido horario, ¿se acuerdan? Entonces, ¿el grupo carbonilo en el terminal de la ramita fucsia de arriba está libre? No. ¿Es reductor? ¿Tiene un extremo reductor por aquí? No, no es cierto. ¿El de abajo está libre? No, porque también está participando del enlace, ¿no es cierto? Al 1,4. Entonces, por eso es que estos extremos se llaman extremos, ahora en la macromolécula, los llamamos extremos no reductores. Extremos no reductores. Y repito, esos extremos no reductores que van a ser abundantes, que van a tener muchas ramas, son los puntos de acción para estas enzimas que participan, las enzimas principales en su metabolismo. Ahí estamos viendo cómo los gránulos de glucógeno se pueden observar en el citoplasma de hepatocitos. Miren, se han medido por técnicas citoquímicas y se ven negritos, ¿no? Abundantes efectivamente, ¿no? Buena proporción. Les digo, el 10% más o menos. Pero también hay que señalar que lamentablemente nuestras reservas de glucógeno se agotan, ¿no? Se agotan alrededor de las 12 a las 18 horas. Algunos europeos hablan de 16, 18, de 12 y también. Eso dependerá mucho del metabolismo de la persona, ¿no? Y su capacidad de almacenar. Entonces tampoco es que sea una reserva eterna, ¿no es cierto? Si consideramos el rango de horas que nos satisface, en realidad es una reserva para el día, ¿no? Es una reserva para el día. Entonces justamente es el glucógeno el que se va rompiendo durante el día para proporcionar esas glucosas a la circulación y mantener nuestra glicemia constante durante el día, ¿no? Porque más allá de eso no tiene mayor capacidad, ¿se dan cuenta? Porque se agota. Y solamente recuerden que estamos hablando del hepático, porque el otro no sirve para la sangre, mucho se lo consume solo el músculo, ¿no? Así que por eso es que nosotros, aparte de nuestra reserva de carbohidratos, como sería la de glucógeno, como reserva de glucosas, tenemos otras reservas energéticas, como por ejemplo, ¿cuáles?
la reserva lipídica, que esa sí es más amplia, ¿no? Esa es más grande todavía que la reserva de carbohidratos que tenemos, le gana en cantidad, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la glicemia normal? Para una persona adulta va de 70 a 110 miligramos por decilitro. Si lo expresamos en gramos por litro sería 0,7 a 1,1. ¿Ya? Lo digo porque en el laboratorio vamos a trabajar el kit de reactivos lo expresa en gramos por litro más bien. ¿Ya? Entonces 70 a 110 miligramos por decilitro. Aquí en TAN, aquí en Perú, manejamos esto. Esta diapositiva la he sacado de internet, así que me están considerando hasta desde 65, ¿no? Pero más o menos ahora se maneja 70 a 110. Quiere decir que un valor de glucosa en sangre por debajo de esto estaríamos frente a un cuadro de hipoglicemia, y un valor superior a los 110 ya estaríamos hablando de hiperglicemia más bien, ¿no? Para el caso, esto es para el caso de una persona normal, ¿no? Una persona normal también, después de 2 horas de haber ingerido alimentos, esa glucosa ya se debe haber en parte metabolizado, porque ni bien ingerí, se me debe haber dado un pico, ¿no? Se me debe haber elevado mi concentración de glucosa en sangre momentáneamente, ¿no? Pero gracias a la acción de las hormonas específicas que participan en su metabolismo, ha tenido que volver al estado de ese rango que estamos diciendo, ¿no? Entonces, más o menos, a las 2 horas debe estar por debajo de los 140 miligramos por decilitro. No 110, no, todavía estamos hablando de 2 horas nada más, ¿no? Entonces, por lo menos debe estar por debajo de los 140. Pero en el caso de una persona que tiene diabetes, ya los rangos van a variar, porque ya tiene un problema en el metabolismo, ¿no? Del mismo. Y en ese caso, en ayunas para un paciente que tiene diabetes, vamos a considerar hasta un rango de 140 miligramos por decilitro en ayunas. Y 2 horas después de la comida debería haber bajado más o menos hasta 180. Estamos hablando de niveles un poco más altos, ¿no? Muy bien. Aquí estamos viendo un fragmento un poquito más grande de glucógeno con los extremos, ¿cómo llamamos esos extremos? No reductores, pero miren cómo se ve el del glucógeno, ¿no? Una molécula de glucógeno puede albergar hasta 120.000 unidades de glucosa. 120.000, ¿de qué tal capacidad de almacenamiento, no? ¿Qué sería si esas 120.000 estuvieran sueltas? Nublar, ¿no? ¿Qué desequilibrio a nivel de la célula generaría? Qué bonito se ve allí, ¿no? Pero como ustedes ya van notando desde este momento, hay una estructura en el centro, ¿no? La glucogenina. Es una enzima que ahorita vamos a verla en lo que hablemos de la síntesis, ¿ya? Pero ya le estamos viendo que normalmente la glucogenina es la que participa en la síntesis del glucógeno, actuando ella misma como sustrato de su propia actividad, uniéndose glucosas a partir de unidades de UDP glucosas que serán hormonales. Siempre las glucosas tienen que venir con un nivel energético alto para poder procesarse, ya sea para catabolizarse o para unirse para formar glucógeno, como lo hemos visto en el glicólisis y como ahora lo vamos a ver en la vía de síntesis también, ¿ya? Muy bien. Y generalmente se encuentran por pares, como ven, ¿no? Como están representando abajo y arriba. Ventajas, porque ya las características de arriba ya se las mencioné. Ventajas de almacenar glucógeno como fuente de energía. Evita problemas osmóticos, como ya hemos dicho, a que la glucosa se encontrara suelta. Es movilizado rápidamente. El metabolismo de las grasas, pues ya hemos dicho que es más lento, por lo que implica participación mitocondrial. Hay tejidos que no usan además ácidos grasos, que para ellos la glucosa será fuente primaria, así que ese almacenamiento de glucógeno va a ser especialmente importante para ellos. Los ácidos grasos no pueden usarse como fuente de energía en ausencia de oxígeno, porque tendrían que catabolizarse con participación inclusive de la cadena, ¿no? Transportadora de electrones, porque básicamente genera unidades de FAT que deben irse hacia allá. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Una reserva limitada, menor a 24 horas, repetimos, nuestra reserva no es tan grande de glucógeno, y al ser hidrosoluble absorbe mucha agua, que entre comillas es un inconveniente y también una ventaja. ¿Y cómo se da la regulación entonces de nuestra glicemia, de esos valores de glucosa en sangre? Principalmente, ya
sabemos nosotros que la regulación de nuestro metabolismo está dirigida por hormonas y neurotransmisores, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente en el tema de comunicación, diferentes tipos de señales químicas. En el caso del metabolismo de la glucosa y del mantenimiento de la glicemia, dos hormonas pancreáticas, ambas pancreáticas pero de acción antagónica, son las encargadas de mantener nuestra glicemia óptima. ¿Cuáles son esas hormonas? Insulina y glucagón. Muy bien. Insulina, desde ahorita vamos a memorizárnosla así, es la hormona de la saciedad. Recuérdenlo en pares, el par insulina-glucagón, porque el mismo páncreas en determinada situación va a liberar más insulina y en una situación contraria va a generar mayor liberación de glucagón. Entonces, a insulina la vamos a recordar como la hormona de la saciedad, porque justo en las horas en que ustedes están saciados, o sea, ¿en qué horas? En las horas en que se alimentan, ¿no? A la hora que recibieron el desayunito, a la hora que almorzaron, a la hora que han tomado el lonchecito y la cena, ¿no? Ahí los picos de insulina se van a elevar, ¿no? En cambio, glucagón, como es antagónica, la vamos a conocer como la hormona, glucagón como la hormona de la escasez. Todo lo contrario, ¿no? La otra es la de la saciedad, la de la abundancia. En las horas que ustedes se alimentaron llegó abundantemente, ¿no? La glucosa, todo llegó abundantemente, pues, ¿no? En cambio, glucagón es la hormona de la escasez. Entonces, cada uno de ellos va a tener su momento de acción y sus procesos que van a estimular, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa hace que el páncreas en determinado momento libere más insulina o más bien decida liberar más glucagón? El nivel de azúcar en la sangre. Quiere decir que podemos considerar al páncreas como un sensor, ¿no? Como un sensor. Entonces, cuando hay alta concentración de glucosa en sangre, el páncreas será estimulado en liberar más bien insulina desde las células beta pancreáticas, ¿no? Que son las que se encargan de sintetizar esa hormona. Y cuando esta insulina sea liberada en altas cantidades, va a generar todos los efectos que sabemos que la insulina genera. Las funciones más reconocidas de la insulina por el tema de los diabéticos, ustedes saben que está bastante relacionado al metabolismo de carbohidratos. Pero ojo, no solamente al de carbohidratos, también al de lípidos y también al de proteínas, porque acuérdense que los tres son energéticos. Así que insulina en realidad tiene una acción sobre los tres, sino que los más conocidos e importantes roles son sobre el carbohidrato, que ya hemos destacado por qué el carbohidrato, ¿no? Entonces, esto va a generar que las células grasas tomen más glucosa de lo que normalmente toman, ¿sí? ¿Por qué? Una, para utilizarla como fuente de energía para ellas, y dos, para utilizar esa glucosa para luego formar glicerol y ensamblar sus triglicéridos y acumular este compuesto de almacenamiento, de reserva para los momentos que no haya, ¿no? Glucosa en sangre. Entonces guarda pan para mayo y aparte también se consume una parte, ¿no? Muy bien. Y eso va a hacer entonces que los niveles de glucosa que estaban altos porque acababa de ingresar en la dieta altas concentraciones de glucosa bajen un poco y estén en la normalidad, ya no estén en ese pico tan alto, ¿no? Y así me regulan los niveles de glucosa en sangre. Caso contrario, ¿qué pasa más bien cuando la concentración de glucosa está baja? Se estimulan las células alfa pancreáticas también, que se van a encargar de liberar glucagón. Este glucagón, entonces, ¿qué va a hacer? Va a liberar glucosas ¿de dónde? Del glucógeno hepático, ¿no? Y va a hacer que esa pequeña concentración ya se vuelva por lo menos aceptable, ¿no? Moderada, o sea, me regula de igual manera la glicemia, dándole lo que le falta, ¿no? Entró poquito, pero voy a darle un poco más, ¿no? Y ahora yo lo llevo a la normalidad. Entonces se dan cuenta que necesitamos la acción de estas dos hormonas antagónicas, ¿no? Como estamos viendo aquí, miren cómo van los flujos de insulina glucagón durante el día. Más o menos a las 7 de la mañana, 7:30, tomamos el desayuno, se procesa a través del tracto digestivo, se absorbe y la insulina sube, ¿no? Vemos los picos altos de insulina que se han elevado. Pasa la hora de la alimentación, ya saben que la glucosa se va metabolizando, se va utilizando, va bajando, ¿no es cierto? Y se me podría ir más abajo de eso si no es porque inmediatamente en esas horas
se libera glucagón. Las horas que no nos alimentamos, glucagón, ¿no? Después la merienda, a la media mañana, ¿no? La frutita de media mañana. Esperamos que sea la fruta. Sube nuevamente la insulina. Claro, media mañana el alimento no es tan copioso, ¿no? Entonces por eso sube menos. Acabamos ya de metabolizar eso, glucagón y entra a tallar para que no se me caiga al suelo, ¿no? Y otra vez, hora de almuerzo, un buen pico, porque también ahí nos alimentamos bien, ¿no? Entonces vemos que hay una fluctuación durante el día mediante esta señalización química de insulina y glucagón de los niveles que van a permitirme la regulación de esa glicemia, ¿no? Este par no lo podemos olvidar. La vía de degradación del glucógeno se conoce como glucogenólisis, ¿no? Lisis del glucógeno. Y por otro lado, después vamos a ver también lo que es la síntesis. Empecemos por la degradación del glucógeno. Para que el glucógeno pueda liberar las glucosas, necesitamos de una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Y ustedes dirán, ¿y por qué fosforilasa? Si es fosforilasa es porque tiene en el proceso que añadir fosfato, ¿no? Porque por algo es una fosforilasa. Van ustedes a tener presente que las fosforilasas son las que añaden y fosfatasas son las que quitan fosfato, ¿ya? Repito, las enzimas que tienen el apellido de fosforilasas es la que están añadiendo fosfato. Fosfatasa es la que quita fosfato más bien. Entonces, aquí va a trabajar, ¿qué dije? ¿Cuál de las dos? Una glucógeno fosforilasa. Ah, ya. Añade fosfato esta. Esta enzima es una fosforilasa porque para arrancarle las glucosas al glucógeno no las puede arrancar solas. Le tiene que añadir fosfato en el proceso para sacarla. Quiere decir que cuando saque esas glucosas, las saca como glucosa fosfatadas. Para ser más precisa, como glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Entonces arranca la fosforilasa una vez que sea activada, por supuesto, va a permitir la salida de glucosas, pero no la saca solitas, como les digo, la saca como glucosa 1-fosfato. Si queremos seguir su metabolismo, lamentablemente con ese fosfato en el carbono 1 no ayuda, porque no hay una enzima que le pueda arrancar a ese nivel el carbono, pero sí hay una enzima que le puede quitarse los niveles de carbono 6. Entonces, a continuación viene a tallar una mutasa, ¿no? Las mutasas son las que cambian de posición. Trabaja entonces la fosfoglucomutasa y convierte la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Ah, ya, este metabolito sí es uno normal, lo hemos visto en la vía glicolítica, lo hemos visto en la vía del fosfato, es más manejable para nuestro cuerpo, ¿no? Por eso la conversión. Y ahora sí, va a venir a actuar la última enzima, diríamos, del grueso del rompimiento, porque habíamos tenido una más, que sería la glucosa 6-fosfatasa, que sería la forma de la enzima que necesitamos para que le arranque este fosfato, ¿no? Porque ¿quiénes arrancaban? Las fosfatasas, habíamos dicho. Entonces viene la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que ya hemos estudiado, que se encuentra en el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan que les dije allí el liso? Aparte del proceso de detoxificación y de ensamblaje de lípidos, lo destacamos porque tenía una enzima que era la glucosa 6-fosfatasa, que me sirve tanto para la degradación de glucógeno como para la gluconeogénesis, también es una enzima que participa allí. Así que en 2 días vamos a ver esta enzima y por eso ya se la mencioné desde biología. Pero que lo he retenido. Esta glucosa 6-fosfatasa le arranca el fosfato y ya me la deja como glucosa, ¿sí? Ahora esta glucosa, como sabemos, se puede derivar hacia la vía glicolítica, ¿no? Y convertirla en 2 piruvatos, o también la puedo mandar a almacenamiento, ¿no? O la puedo utilizar para mandarla a la vía glicolítica y obtener precursores que me sirvan inclusive para otras vías metabólicas, ¿no? Muy bien. Entonces, enzima importante que aquí me están destacando, ¿quiénes son? ¿Quiénes hemos hablado? La glucógeno fosforilasa, hemos hablado de la mutasa y hemos hablado de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Cuál es la reguladora? La primera, la glucógeno fosforilasa. La fosfatasa también es importante porque ya vimos que por no tener esa última enzima el músculo no puede exportar las glucosas a la sangre, ¿no? Llegó hasta la etapa anterior, el músculo. Pero el hígado sí las tiene a todas las que acabo de mencionar. Entonces,
La fosforilasa es la primera enzima de la vía de degradación del glucógeno y la principal reguladora. Es una enzima que cuando le añadimos fosfato pasa al estado activo. Ella como enzima ahora, ¿no? Yo estoy hablando de la enzima. La fosforilasa cuando le añadimos fosfato pasa de la forma B a la forma A, que sería la forma activa. Y por eso ustedes ven que se necesita ahí, por ejemplo, donantes de fosfato, ¿no? Como podría ser el ATP. También estamos viendo que qué hormona me estimula esta vía de degradación del glucógeno. La adrenalina, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, el glucagón me van a estimular la vía de degradación del glucógeno, ¿ya? Así que apunten eso, porque ya les he dicho que todas las vías metabólicas, enzimas reguladoras o reguladoras, hormonas que estén implicadas en su regulación, ¿ya? Y ahora entendemos por qué entonces alguna vez hemos visto en algunas películas que le clavan ahí una inyección de adrenalina, ¿no? Para poder reactivar una persona, ¿no? Porque claro, ya sabemos que la adrenalina va a tener esta acción de ayudar rápidamente a la degradación del glucógeno y liberar las glucosas para reanimar a esta persona, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre la acción de adrenalina y glucagón? Que ambas tienen la acción de estimular. Que glucagón solamente actúa sobre el glucógeno hepático, en cambio adrenalina sobre ambos, tanto sobre el muscular sobre el hepático. Noradrenalina igual, puede actuar sobre los dos, ¿ya? Me avisan, ya saben, 10 minutitos antes de la hora. Muy bien, acá estamos viendo cómo actúa la glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿qué enlace romperá la glucógeno fosforilasa? El enlace principal, ¿cierto? ¿Cuál? El alfa 1, 4. Pero esta enzima no puede romper los otros enlaces especiales. Así que necesitamos para completar el rompimiento del glucógeno y poder desglosarlo toditita esa maraña que ustedes vieron rompiendo sus puntos de enlaces alfa 1, 6, necesitamos de otra enzima. Esa otra enzima se llama la enzima glucógeno desramificante o simplemente desramificante. La enzima desramificante. La enzima desramificante es la que va a poder romper, la única que puede romper los alfa 1, 6. Así que va a complementar a las enzimas que acabo de mencionar del grueso, que van a romper el grueso y la estructura del glucógeno. Ahí estamos viendo, entonces le decía la glucógeno fosforilasa que saca las glucosas como glucosa 1-fosfato y me está checando la estructura. Y luego decíamos que tiene que actuar la mutasa para convertirlo a glucosa 6 para que finalmente actúe la glucosa 6-fosfatasa y ya me libere glucosa por un lado, fosfato por el otro. Ahí está lo que les decía de que la glucosa 6-fosfatasa se encuentra a nivel del retículo endoplasmático liso, pero se encuentra en el caso del hígado, más no en el caso del músculo, ¿no? Es decir, está ausente allí, por eso que el músculo solamente puede llegar hasta ese punto en la degradación, hasta glucosa 6-fosfato, y de ahí viene la deriva a la vía glicolítica, viene la deriva a la vía de glucosa fosfato o otros destinos. Aquí estamos viendo la desramificación del glucógeno. Y aquí está la enzima desramificante, ¿no? La enzima desramificante. Esta enzima desramificante viene a ser la amilo 1,6 glicosidasa, porque claro, es la que va a tener que poder romper el enlace glicosídico alfa 1,6, ¿no? Que forma las ramas, hemos dicho. Entonces es una amilo 1,6 glicosidasa. Veamos cómo actúa esa. Miren qué interesante el proceso. Tengo ahí un fragmento de glucógeno y como ya sabemos, la fosforilasa va a ir arrancando todas esas unidades hasta el momento de llegar más o menos a 4 unidades. Miren, va quitando las unidades, ¿no? Por allá, y acá las vemos ya libres, pero llega su acción hasta que más o menos estoy a 4
residuos del punto de ramificación, donde nace la rama, ¿sí? En ese momento la fosforilasa ya se detiene, porque dice, ah no, aquí va a entrar la desramificante, ¿no? Yo llego hasta allí nomás. Entonces la desramificante lo que hace es tiene doble actividad. Va a tener la actividad, lógicamente, de romper el enlace glicosídico alfa 1,6 que queremos, pero antes va a tener una actividad transferasa. ¿Cómo así? Como ustedes ven aquí, hace un corte en un enlace alfa 1,4, o sea que veo que tiene esa capacidad, se lleva esa triada y le ensambla acá por alfa 1,4. O sea, rompe un alfa 1,4 y ensambla mediante otro alfa 1,4. Este es un tipo de actividad que está haciendo esta enzima. Y ahora a continuación hace su otra actividad. Como ya está expuesto, ya no está metidito, ya está a la vista el enlace alfa 1,6, ahora sí con su otra función, la actividad glicosilasa alfa 1,6, rompe. Y ya me deja libre, ya rompe el alfa 1,6, ¿no? Ya me deja solamente, ya me deja libre esa glucosa y me deja solamente partes lineales, donde nuevamente ¿quién vendrá? A romper los alfa 1,4. La fosforilasa nuevamente, ¿no? Ya no necesito de la desramificante. Entonces se dan cuenta que si yo quiero romper toda la estructura del glucógeno, toda, en realidad necesito a la enzima desramificante, ¿no? Aquí estamos viendo el rol del glucagón y la adrenalina estimulando la degradación del glucógeno, ¿no? El estrés puede estimular la liberación de adrenalina y ya hemos visto que las células alfa estimulan la liberación de glucagón y el efecto que tienen estas hormonas en nuestras células, ya nosotros hemos estudiado el tema de comunicación celular, ¿se acuerdan? Y vimos cómo actuaba la adrenalina y similares al glucagón, en realidad son del mismo tipo de acción, es que se unían a un receptor de superficie o interno, adrenalina, de superficie, ¿no es cierto? Un receptor que se acopla a una proteína, ¿de qué tipo? ¿Cómo llamamos esa proteína? ¿De qué unidades? Proteína G, ¿no es cierto? Y una vez que se llegaba entonces esta señal a su receptor, un receptor de 7 pasos, no sé si se acuerdan, cambiaba de conformación, activaba la proteína G a su vez activaba una enzima amplificadora, ¿se acuerdan? Y esa enzima amplificadora generaba la síntesis de AMP cíclico, ¿se acuerdan? Y el AMP cíclico, que ya lo estoy viendo aquí, miren todo lo que se han abreviado, ya después le pusieron AMP cíclico, ¿qué hacía? El AMP cíclico activaba una proteína tipo A, ¿se acuerdan? A de AMP cíclico, le dije que recordaran. Y la proteína A se encarga, tiene sitios donde llega el AMP cíclico y sitios catalíticos. Cuando llega el AMP cíclico se liberan los catalíticos activantes, ¿no? Y estos se encargan de activar a la quinasa de la fosforilasa. La quinasa de la fosforilasa, si es una quinasa, es porque cataliza transferencia de fosfato. Pero si es la quinasa de la fosforilasa, es porque específicamente a quien le añade fosfato, a quien le transfiere fosfato, ¿es a quién? A la glucógeno fosforilasa, que como es la primera enzima que acabamos de ver, ¿de qué vía? De la vía de degradación de glucógeno. Al activar a la primera enzima estoy activando toda la vía, porque esta es la reguladora, ¿no? Y así es como vemos entonces que el glucógeno se rompe gracias a tanto la acción de la adrenalina. Glucagón tiene un efecto igual, también trabaja con receptor de la proteína G, y lo mismo noradrenalina. Glucagón tiene un efecto sobre la gluconeogénesis, es estimulador de la glucogenólisis, esta vía que acabamos de ver, también es estimulador de la gluconeogénesis, claro que sí, porque hemos dicho que es la hormona de la escasez, y en escasez necesito activar esa vía de emergencia que ya habíamos dicho en una clase anterior, y también me activa la lipólisis, ¿no? Como otra fuente alternativa de energía en este estado de escasez, donde por algo se está liberando en altas cantidades, ¿no? Aquí, no sé por qué están en desorden, aquí están viendo la fosforilasa de la quinasa. La fosforilasa de la quinasa tiene varias subunidades y como ven,
su subunidad delta, alfa, beta, gamma y antes delta, ¿no? Cuando la delta une calcio, en realidad la delta es la llamada calmodulina, no sé si han escuchado de esa proteína, ¿no? La calmodulina es parte de la quinasa de la fosforilasa que cuando el calcio se une a la calmodulina la activa. Estamos viendo cómo ha pasado de la inactiva a la activa. Y una vez que ya se activó la quinasa de la fosforilasa, esta sube esa activa, como les dije, a la glucógeno fosforilasa. Haciendo que, ¿cómo la activamos? Habíamos dicho, añadiéndole fosfato, ¿no? Añadiéndole fosfato se activa. Entonces vuelvo al mismo sitio. Y ahora vamos con la glucógenosíntesis. Para poder sintetizar glucógeno necesitamos, uno, la glucogenina, que ya les dije que va a ser una especie de eje central de cebador, así hablamos mejor, de cebador para que las glucosas se puedan unir a ella. Y lo particular que tiene esta enzima en realidad es que ella misma es sustrato de su propia acción, ¿no? O sea, ella puede unirse glucosas a ella misma, por eso les decía. Ahora, las glucosas para poder venir y unirse y formar el glucógeno no pueden venir así sueltas, tienen que venir con un nivel energético alto. En este caso tienen que venir como UDP glucosas, ¿sí? Ojo con eso, tienen que venir como UDP glucosas, o sea que tienen que tener, profesora, un nucleótido unido a su estructura, sí, como los nucleótidos tienen fosfato, y ya saben que las moléculas ricas en energía son característicamente las que tienen fosfato, también esta es la manera como se está activando, ¿no? Elevando su nivel energético. Pero ¿de dónde sacamos estas UDP glucosas? Se sacan de la reacción de UTP más glucosa 1-fosfato. Entonces, esta UDP glucosa, como estamos viendo, por acción de la uridiltransferasa, condensa una molécula de 3-fosfato con la glucosa 1-fosfato, hace una reestructuración, me deja la UDP glucosa, acá tengo 2 de los fosfatos, y me libera pirofosfato. Sobre el cual después una pirofosfatasa me lo romperá también para liberarlo como fosfato sin orgánicos, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era este pedacito de acá, ¿no? Donde yo ya logré obtener UDP glucosas y ya sé de dónde lo sacó. ¿Y de dónde sacó esa glucosa 1-fosfato, que no es un precursor muy común? Ya hemos dicho, lo sacó de la conversión de glucosa 6 hacia 1 por la mutasa que ya sabemos, ¿no? Aquí realmente viene la parte que nos interesa, ¿no? Ya tengo las UDP cargaditas, las glucosas cargaditas de energía como UDP glucosas, y ahora la glucógeno-sintasa, que es la primera enzima directamente de la vía de síntesis del glucógeno, va a encargarse de unir esta glucosa a la estructura de la glucogenina. Si voy a partir de momento cero, claro, va a ser la primera glucosa, pero si yo ya tengo un prenúcleo, ya tengo una glucogenina con unas cuantas glucosas y lo que quiero es agrandar, lo mismo, ¿no es cierto? O sea, puedo ir agrandando a una glucogenina que ya estaba glicosilada o a una glucogenina que todavía no tenía ninguno y recién le estoy añadiendo el primero, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos situaciones puede ser. Que parto de cero, que ya le estoy agrandando, porque ya les dije que el glucógeno puede cada vez agrandarse más y más, lo vieron en diferentes presentaciones, ¿no? Entonces la glucógeno-sintasa es la que va a unirle esas glucosas a una cadena, como les digo, lo más común, ¿no? Y de contrario es que no partamos de cero, que ya tenemos algo preformado, pues gracias a la glucogenina. Y entra la glucosa y el UDP se queda, ¿no? Porque el UDP solamente era el medio activo para que pueda unirse la glucosa, pero no lo necesito dentro de su estructura. Ustedes saben que no hay nada de UDP dentro del glucógeno, ¿no es cierto? Así que se va UDP. Y así voy elongando mediante enlaces. ¿Qué tipo de enlace formará la sintasa? Si es la principal, los alfa-1,4, ¿no es cierto? Y así me voy a ir elongando. Y luego necesitaré ¿qué? Formar las ramas. Lo contrario de lo que tuve que hacer en el catabolismo del glucógeno, aquí es sintetizar las ramas, ¿no? Y para eso necesitaré a la enzima, que ahora tomaré el nombre de ramificante. La enzima ramificante es una amino 1,4, 1,6 transglicosilasa, o como la han abreviado acá, una glicosiltransferasa, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es que va a sacar un fragmento de una parte lineal de glucosas y lo va a enganchar formando la rama. O sea, va a romper un enlace alfa-1,4 y lo va a pegar con un enlace alfa-1,6. Por eso este es amilo 1,4,
que es la sintasa que acabo de mencionar, la glucógeno sintasa, también conocida como la enzima derivada, que fue su descubridor. Entonces, ella, de forma, como señalé hace un momento, no enzimática, en realidad, a pesar de que es una enzima, pero de forma sin gastar mayor cantidad de energía, en realidad, lo que hace es formar un prenúcleo de unos 12 residuos de glucosas unidas a ella. Y ya una vez que tiene un residuo con 12, ya quien se encarga de lograr es la sintasa, ¿no? Ella solamente formó hasta 12. Por lo general, 12, 15, según la bibliografía. Es solamente pequeño. Y ya la sintasa es la que se encarga de lograr, ¿no? De hacerlo crecer al nivel que ustedes están viendo aquí. Normalmente se encuentra por doble copia, como les digo, la glucogenina, ¿no? Ahí vemos la ramificación, miren que les decía, de la enzima amilo 1,4, 1,6 transferasa o glicosiltransferasa, que está haciendo un corte ahí como ustedes ven y lo va a pegar donde termina la flecha, dejándome la estructura de esta manera, ya como una rama, ¿no? La glucógeno sintasa, cuando es fosforilada, más bien se inactiva. O sea, le sucede lo contrario, bajo el factor fosforilación, le sucede lo contrario de lo que le sucede a la primera enzima de la vía de degradación. Entonces se entiende que cuando adrenalina llegue y genere la activación de las quinasas que hemos dicho en esa cascada que acabamos de recordar, va a fosforilarme a las dos, pero al fosforilarme la glucógeno fosforilasa me está activando la vía de degradación, a la vez que al fosforilarme la sintasa me está inhibiendo la de síntesis. Genial, ¿no? Porque si yo en realidad necesito glucosas libres, no necesito que el rompimiento de glucógeno se dé a la misma par que la síntesis, porque quiere decir que lo que estoy rompiendo en glucógeno lo estoy volviendo a reestructurar, entonces no tengo glucosas libres, ¿no? Que estén disponibles. Entonces mire cómo trabaja nuestro cuerpo, qué eficiente, ¿no? La misma señal química, fosforilación, a una me la está activando mientras que a la otra me la está inhibiendo, y es la misma señalización, ¿no? Y más bien la sintasa se activa por la insulina, ¿no? Porque ya entendemos que se inactiva por adrenalina, noradrenalina, glucagón, y más bien se activa por la otra hormona que sería la antagónica. Claro, si ustedes recuerdan que son antagónicas, ya saben quién sería la contraparte, ¿no? Acá estamos viendo la acción del glucagón, recordando lo que les acabo de decir del proceso de transducción de señales que llevamos en biología. Ahí está la proteína G, que activa una enzima amplificadora que es la de Lincy-Clasa, la cual forma el cíclico a partir del ATP. ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos visto? Se activa una proteína quinasa tipo A. Esta activa, ¿quién lo hemos dicho? A la quinasa y la fosforilasa. Y una vez que está activa la quinasa y la fosforilasa, que miren, se puede activar por toda esta ruta o se puede activar también por otra ruta con el calcio, ¿no? Termina activando la glucógeno fosforilasa, como acá ya estamos viendo, ¿no? La quinasa y la fosforilasa pasó de inactiva a activa, y esta, como es la quinasa de la fosforilasa, me fosforina a la fosforilasa. ¿Quién? A la glucógeno fosforilasa, para ser más precisa, ¿no? Haciéndola pasar de la forma B a la forma A, que ya se activa, y por lo tanto me permite romper el glucógeno y liberar y activar toda la vía de degradación que ya acabamos de ver. Ahí nuevamente lo mismo, estamos viendo la acción de adrenalina y glucagón, que es similar, miren, el mismo tipo de transducción de señales me genera, ¿no? Pero mientras que la fosforilación que me genera la activación de las proteínas me activa a la glucógeno fosforilasa, a la sintasa, el ganar ese fosfato me lo está llevando a la inhibición, ¿no? Entonces me disminuye o me bloquea la glucogenogénesis, o sea, la síntesis de glucógeno es lo que está inhibida y la degradación es lo que está estimulada, ¿no? Durante la contracción muscular, el calcio tiene un rol importante en la degradación del glucógeno, claro, porque la acetilcolina que se va a liberar en esa unión neuromuscular va a estimular la despolimerización de la membrana de las fibras musculares. Esto va a afectar que esta despolarización va a generar que se libere calcio desde nuestras reservas de calcio, que ustedes saben cuáles son las organelas que almacenan, y este calcio se va a unir a qué subunidad dijimos, de la quinasa y la fosforilasa, a la calmodulina, la delta, activándome entonces a esa fosforilasa que termina activándome la glucógeno fosforilasa.
Y acá vemos lo contrario, que es la acción intracelular de la insulina, pero esto lo vamos a ver más adelante porque tenemos una clase de lo que es metabolismo de la diabetes, así que vamos a ver eso, ¿ya? Pero en realidad esto no lo vamos a pasar. Y acá, con esto sí quiero terminar. Las patologías, ¿cómo están quedando, chicos? Las patologías que están relacionadas con alteración de alguna de las enzimas de metabolismo de glucógeno se conocen como glucogenosis. Y hay varios tipos, una tabla de hasta de cerca de 10 o 11, y no son un poco más. Pero las más importantes y comunes son las que les estoy colocando. La tipo 1A, 1B, la tipo 3 y la tipo 4. La 1A es conocida como la enfermedad de Compier, que es por ausencia o defecto enzimático de la glucosa 6-fosfatasa. En cambio, la 1B es más bien por el defecto en el translocador, ¿no? En la translocasa de la glucosa 6-fosfatasa. La 3 se conoce como enfermedad de Cori o de Forbes, y el defecto enzimático es la enzima desramificante. En cambio, la de Anderson es la ramificante, la enzima que está ausente, ¿no? O está en menor cantidad de lo normal. Estas patologías cursan principalmente con debilidad muscular, calambres, puede haber hasta hepatomegalia, esplenomegalia en algunos casos. Y, por ejemplo, en el caso de Compier, ¿qué órganos son los más afectados? Hígado, riñón, la mayoría son hígados, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Por lo que sabemos que es el centro principal de almacenamiento de glucosa. Pero en 1B hasta leucocitos, es más, los marcadores más importantes son como los leucocitos se van a ver afectados. Más que hígado y más que riñón. En el caso de Cori, hígado y músculo ambas, porque es la desramificante, y en Anderson principalmente hígado. Esto por mencionar algunas. Y ahora sí, con eso terminamos. Gracias por su tiempo. No se olviden, por favor, destacar en casa cuáles son las enzimas reguladoras. La primera de la síntesis y la primera de la degradación. ¿Cuál será la primera de la síntesis? Glucógeno, sintasa. Esa está facilita porque síntesis, sintasa. Más bien la primera de la degradación, glucógeno fosfolitasa. Recuerden que para degradar lo saca con fosfato a esa glucosa. ¿Ya? Muy bien, eso nada más. Y no se olviden de repasar las funciones de insulina y glucagón. Recuerden, si ustedes recuerdan cuál es la de la saciedad, cuál es la de la